Estamos en Motorbox Radio, en este caso, en nuestras ciclo de entrevistas, como ustedes habrán notado a través de nuestro canal de YouTube, y estamos en comunicación directa con Chris Stevens. Ustedes ya saben, lo hemos tenido durante buena parte del último año y medio, casi 2 años que estamos en contacto con él, y el periodista británico nos va a contar su punto de vista acerca de lo que fue la pasada fecha de Fórmula E, que se disputó el pasado 13 de enero en el trazado callejero de Marrakech, así bien digo, porque volvió José María López, y de eso vamos a hablar en buena parte de esta entrevista. Así como siempre, los dejamos en comunicación directa. Hola Chris, los saludamos. Estamos comunicados nuevamente para hablar de la Fórmula E, cuarta temporada, carrera 3 en Marrakech. Fue una buena carrera, ¿no? Nos contesta Chris, sí, realmente la disfruté. No fue la habitual locura como fue en la fecha de Hong Kong, pero fue una buena carrera. Se produjeron sobrepasos en una pista que se presta a ello. La pelea en la punta fue linda entre Wemi, Rosenqvist y Berg, que son 3 de los mejores pilotos de la grilla en una batalla por la victoria. Fue linda. Ok, la segunda pregunta mía es, ¿cuál es tu punto de vista sobre el retorno de Pechito a la Fórmula E con el equipo Dragon? En Argentina había pocas expectativas porque era un equipo del fondo de la grilla, pero él clasificó para la Superpole y fue sexto en la carrera. Muy impresionante. Sí, puso a Jerome D'Ambrosio en su lugar. Su clasificación fue particularmente impresionante. Siento que aunque el ritmo de carrera no fue tan impresionante como el de la clasificación, eso se lo atribuye más al auto que al piloto. Fue más rápido que D'Ambrosio, le hizo 7 décimas en la tanda clasificatoria a Jerome, lo cual es muy impresionante. No ha perdido nada de su toque, de su talento. Fue un excelente retorno para él. Me alegra verlo de vuelta, pero debo decir que hubo hechos en la carrera con algunos de sus rivales que ellos tuvieron que abandonar la carrera. Por ejemplo, Cita Heidfeld, que arrancó desde el fondo en la carrera, Linear por el toque al comienzo, entre ellos, el contacto entre los Venturi también, más al final de la carrera fue esto, y esos pilotos deberían haber estado por delante de López. Pero el hecho es que puso al Dragon adelante, y realmente esto era algo que no se esperaba que sucediera después de los retrasados que tuvieron en Hong Kong. Fue algo sensacional lo que hizo José María. Bueno, justamente yo le comento, él reemplazó a Neil Jani, como ya sabemos, y la pregunta orientada en este sentido es, a partir de ahora, ¿qué podemos esperar de la relación entre él y Dragon? Yo cito que la próxima fecha es Santiago de Chile. Si va a haber más resultados dentro del top 10 como en Marrakech, teniendo en cuenta el desarrollo del auto, la técnica, y si es una buena chance, por supuesto, para él de mostrar sus habilidades dentro de la categoría, ¿no? Sí, él realmente superó a Sam Bird al final de la temporada pasada dentro del equipo The Spurgeon. Creo que lo que puede hacer en Dragon estará más limitado por el auto. Pero Marrakech es un circuito extraño porque es un semipermanente y no está en el centro de la ciudad, por lo cual no es un trazado de los habituales en Fórmula E, que son más bacheados, ondulados, con menos grip, y las paredes están mucho más cerca. Creo que el circuito ayudó un poco a Dragon, las características. En términos de la temporada, me parece que van a tener que luchar un poquito, y es muy limitado lo que pueden hacer en términos de desarrollo, porque está encerrado durante la temporada, a pesar de que creo que la mayoría de los equipos se enfocan en el trabajo de funcionamiento de los neumáticos. Por lo tanto, solo un ejemplo, Felix Rosenqvist estaba en la mitad del pelotón después de los entrenamientos, y la verdad que no se mostraba muy contento, justamente por un problema en el compuesto de los neumáticos. Luego entró a la Superpole y luchó por la victoria, lo que muestra la importancia del compuesto de neumáticos, y esta es un área clave de desarrollo. De seguro, López tendrá probablemente un año muy duro por delante.
Hablando de la carrera en sí misma, vimos una buena pelea entre Rosenqvist, Buemi y Berg con el sobrepaso final del sueco al suizo. Y la pregunta orientada ¿es Mahindra el mejor equipo hasta ahora? Luego de 2 fechas, por supuesto. La evidencia apunta hacia eso, ¿no? Los resultados. Es realmente fascinante porque a esta altura del año pasado teníamos una grilla establecida de equipos y sabíamos que se podía esperar. Y este año no tenemos idea de lo que puede llegar a pasar. Marrakech nos ha dado una visión más clara sobre esto. Yo tengo que decir que Mahindra ha ganado técnicamente en 2 circuitos muy diferentes. Es cierto que hay que tener en cuenta que en Hong Kong el trompo de Mortara, en la carrera que gana Rosenqvist y la desclasificación de Abt, pero es una victoria al fin. Hong Kong es el circuito probablemente más típico de la Fórmula E, con muchos baches. Marrakech es totalmente lo contrario, es menos típico en este sentido. Creo que Mahindra tiene un buen ritmo en carrera y han tomado coraje a partir de esto, es decir, se han envalentonado con los resultados. Si miramos, por ejemplo, la recuperación que tuvo Rosenqvist tras el trompo en la largada de Hong Kong, cómo Heidfeld se acercó a Bernier en la primera carrera de Hong Kong tras el toque que le dio Turvey, y cómo Heidfeld remontó otra vez de nuevo en Marrakech, todo apunta a que es un coche excepcional durante la carrera, más que Renault el año pasado, sobre todo por cómo manejó el sobrepaso, ¿no? Cómo manejó Félix Rosenqvist el sobrepaso a Buemi. Sobre esto dice Chris: creo que Buemi quizá no quiso entrar en roce con Rosenqvist, ya que Félix parecía que tenía control de la carrera. Buemi decidió no defender al máximo la posición como normalmente lo haría, porque en Hong Kong no había sumado ningún punto y necesitaba los puntos que pudiera sumar. Asegurarse los 18 puntos del segundo puesto era mejor que un choque potencial con Félix en una lucha y perderse por una posible victoria. Hay que tener esto en cuenta también. Ok, le digo yo, la carrera fue ganada por Rosenqvist y por Mahindra, además de que Rosenqvist es el líder del campeonato, pero no dejamos de irnos de Marrakech sin hablar del test de los rookies. Que bueno, que yo me vi muy sorprendido por el ritmo de Nico Müller, pero Lucas Di Grassi tuvo muchos problemas en las carreras. ¿Qué podemos esperar de Audi? Porque Di Grassi no tiene puntos en el campeonato y Daniel Abt luchó con problemas, tuvo incidentes en las carreras, pese a que bueno, Abt había logrado el mejor tiempo del evento del fin de semana en el segundo entrenamiento. Sí, Di Grassi no supo puntos hasta ahora y es probablemente el gran shock de la temporada hasta el momento. Para Daniel, la carrera de Marrakech estuvo llena de problemas. Por supuesto, no terminó bien por un incidente bastante tonto que se refiere al toque de Luca Filippi. Para Lucas Di Grassi es muy raro lo que está pasando. Audi anduvo muy bien en los tests, sin ningún problema, comparado con el resto del parque de la categoría. El circuito de Valencia, que fue el que se usó para los test de pretemporada, no se parece en nada a los que habitualmente usa la categoría, es muy distinto. Tuvieron ritmo y lo único que tenían que hacer era que todos los sistemas anduvieran bien de cara a esta temporada. Ahora, dice Chris, Audi ha sido rápido. Lo demostró en prácticas, también en la clasificación, y Di Grassi tuvo problemas con la unidad de potencia en la vuelta de la Superpole, ¿no? En la carrera de Marrakech, que lo dejó quinto. Es tan bizarro, dice Chris, porque incluso en el propio equipo no saben qué es lo que está pasando y se ven sorprendidos por esta situación. O sea, siempre ocurren los mismos problemas, porque cuando encuentran una solución, esto causa otro problema. El auto es rápido, pero no pueden llegar al final de la carrera, pero solo pasan el coche de Lucas Di Grassi, lo cual es muy bizarro también. Y va a ser difícil para Di Grassi pelear el campeonato luego de 3 carreras sin ningún punto. Y todo esto apenas cuando va solo un cuarto de la temporada.
Yo le digo, bueno, pinta bastante complicado para Audi y Di Grassi. Seguramente se van a recuperar porque son uno de los grandes fabricantes que tiene el automovilismo y van a volver. Yo le digo, bueno, ¿qué nos puede decir acerca de los test para pilotos debutantes en Marrakech, donde Nico Müller fue el más rápido, que lo mencioné en la pregunta anterior, y Maximilian Günther, que tomó el volante del auto de Pechito López, el Dragon, y quedó tercero en la tabla de tiempos tras las 2 sesiones. Sí, yo tiendo a no leer tanto los tiempos cuando se está probando, realmente, porque hay muchas variaciones en lo que se testea. Sin embargo, me quedé sorprendido con la cantidad de pilotos que estuvieron. Ex Fórmula 1, por ejemplo, piloto de desarrollo de Fórmula 1, estrellas de la Fórmula 3 europea, estrellas de Indy Lights como Colton Herta. Había un mix muy interesante. También estuvo el campeón de la Fórmula Renault, Michael Beñaya, el marroquí que hizo de local en esos test. Había una muy alta calidad de pilotaje en esa prueba y me pregunto cuántos de ellos pudieran terminar corriendo en la categoría soporte de Jaguar. Probablemente quizás no un tipo de la calidad de Antonio Giovinazzi. Creo que algunos corredores están mirando la posibilidad de subirse a los Jaguar I-Pace, que es una categoría de soporte que va a comenzar la próxima temporada de la Fórmula E. Y justamente hablando de la Fórmula E, pero pasamos al tema del calendario. Es un calendario que se ha presentado otra vez complicado para la Fórmula E. Nuevamente con la salida de la fecha de Nueva York. Yo le pregunto, bueno, ¿te gustaría un reemplazo para el final? Con otro circuito, por ejemplo, el de Buenos Aires. Quizá, aunque no sea el caso, le menciono yo. Solamente para decir. O si le gustaría terminar con una doble fecha en las calles de Nueva York. Es como que uno ya está preparado para este tipo de problemas. De hecho, tuvieron que tener una carrera de reserva para la fecha de San Pablo en el caso de que se cayera, que es la de Punta del Este que se va a llevar a cabo. Y esto debieron utilizarlo justamente por los problemas que tuvo el evento en San Pablo. El caso Motal es distinto. Creo que cuando tenés un problema tan grande, debe dejarlo ir. No tiene mucho sentido intentar encontrar un lugar alternativo, aunque hubo algunas lindas ideas dando vueltas, especialmente con una fecha en el Reino Unido, porque se hablaba de hacer una carrera en Birmingham, un Super Prix se había mencionado, e incluso de Brands Hatch, que creo que no debería hacerse, dice Chris, porque no es un circuito para la Fórmula de muchas subidas y bajadas, ese circuito británico. Pero lo que hay que darse cuenta, nos sigue relatando Chris, es que tenés 5 meses para ir a una ciudad, prepararte para un gran evento deportivo, que por cierto va a ser el final de la temporada, con lo que no hay presión para tener la plaza lista. No hay manera, en mi opinión, de que esto se pueda hacer de manera adecuada y efectiva. Creo que deberían dejar a Nueva York como final de la temporada, que no es una mala plaza para dar la conclusión de la temporada. Las últimas 2 preguntas le hacemos. La primera de ellas, se dice que HWA puede entrar como equipo a la categoría en la próxima temporada, con Porsche y Mercedes entrando en 2019. Una de las dos tendría una sola plaza, ¿no es cierto? Una plaza disponible para 2 equipos. Hay 2 equipos como tope máximo. Entonces le pregunto, ¿qué podemos esperar si HWA entra a la Fórmula E? ¿Y qué puede pasar con Porsche y Mercedes? Porque alguna de las dos tendría que tomar el lugar de alguno de los actuales equipos de la Fórmula E por el tope mencionado. Lo que hay que recordar es que HWA es parte de Mercedes y es una división deportiva que atiende a los autos del DTM y que ha jugado un rol muy importante en el éxito de Mercedes en el automovilismo, especialmente por supuesto en el DTM. Esto tiene sentido por la asociación del HWA con el equipo Venturi. Según Chris, HWA va a tener algo más que la unidad de potencia para poder entrar. Esto es algo que se convenió bastante, especialmente después de que Mercedes anunciara su ingreso a la categoría.
Fórmula E, yo creo que hay algo de cierto en esto, le da crédito a los rumores. Los rumores empezaron a esparcirse cuando HWA se anunció como proveedor de la unidad de potencia de Venturi, como es la relación actual, y servía de banco de pruebas para Mercedes. Seguramente, me imagino que el equipo HWA se convertirá en el equipo de fábrica de Mercedes. Yo le hago la última pregunta. Para la próxima fecha de la Fórmula E decidió quitar el tiempo mínimo de paradas en los boxes. Sí, recordemos que esto iba a hacerse en Marrakech, se postergó para la fecha en Santiago de Chile. Entonces yo le pregunto, ¿qué crees sobre esto y qué tipo de carreras veremos sin la necesidad de permanecer en boxes durante un determinado periodo de tiempo? O sea, la necesidad de permanecer en los boxes para cumplir con la reglamentación. Respuesta de Chris: creo que al cambiar esta regla definitivamente se va a poner más énfasis en los pilotos y los mecánicos, porque deberán realizar paradas impecables. De momento no hay margen para el error porque el tiempo mínimo de paradas en boxes no han sido las paradas más largas de lo que deberían haber sido. Es decir, tienen que asegurarte que el piloto quede bien atado en el auto de manera adecuada para que lo puedan devolver a la pista. Habrá mucha más presión para hacer una parada perfecta. De alguna manera estoy de acuerdo con este cambio, porque hay una necesidad de cambiar un poco las cosas. Se lo voy a explicar por qué ahora. El tiempo mínimo de parar una parada de boxes era de 45 segundos y los equipos lo estaban haciendo en 45.1 segundos, con lo cual habían ganado ya bastante experiencia para hacerlo de manera prácticamente perfecta. Por otro lado, creo que la Fórmula E siempre debe ser cuidadosa con la parte de la seguridad. Siempre se ha hablado de cuándo dejar a un auto salir de su garage para reincorporarse a la línea de la carrera en la calle de boxes. Por supuesto, previamente ajustar los cinturones de seguridad de manera apropiada. No veo que exista una evidencia de esto en el reglamento de la Fórmula E, para ser honesto. Entonces tendremos que ver en la próxima carrera cómo esto puede llegar a funcionar. Seguramente vamos a tener un panorama bastante más claro en Chile. Me quedé un poco sorprendido con la actitud de los equipos en Marrakech, porque pareció que les avisaron a último momento del cambio para poder ejecutar los cambios y prepararse de manera adecuada. Los equipos decían que tenían poco tiempo para poder hacer estas cosas y por eso se postergó hasta la fecha de Santiago de Chile. Sí, es una decisión interesante y veremos cómo funciona. Bueno, ahí yo le agradezco que Chris, le agradezco, y por supuesto que fue un placer volver a charlar con él, y que le agradezco por haber hecho posible nuevamente esta entrevista, y seguramente hablaremos antes y después de la carrera de Santiago de Chile, Santiago y Prix, y sobre todo las noticias que están ocurriendo en la Fórmula E.